Bueno, esto es quizás por ahí se aburrieron con la pandemia, esto espero que no se aburran tanto porque está un poco más cerca de, con Arturo, con el doctor Serrano, siempre dijimos, la idea era mostrar conceptos epidemiológicos, que había vigilancia epidemiológica, que cómo era la vigilancia, qué tipo de vigilancia, etcétera, y bueno, irme echando sobre eso distintos temas. Obviamente que el tema de pandemia, porque se inició casi, mis charlas acá en el Colegio Médico se iniciaron con la pandemia del H1N1 y después, bueno, entonces siempre estuve conectado con eso, pero a partir de los últimos años vamos focalizando también algunos temas que tengan que ver con la vigilancia, que tengan que ver con los registros y que tengan que ver también con la parte de emergentología o de emergencia, en el sentido, bueno, un tema que nos habíamos propuesto analizar ya hace un par de años, era la mortalidad por accidentes de tráfico y ver qué características tenía esta mortalidad a nivel de Argentina. Y quizás por ahí ustedes puedan, porque en verdad, ¿cuál sería? Entonces me decir, pero yo voy en una ambulancia o yo estoy acá, pero la verdad es que la epidemiología lo que apoya es en eso, en estar preparado para la primer parte, en el sentido de que si a uno le dice, hubo un accidente de tráfico, uno sepa, si es de tráfico, ¿qué estará involucrado más rápido? ¿Será, si dijeron tráfico, qué será, una bicicleta con un camión? ¿Será un auto con un helicóptero? No sé. Entonces, esto lo que voy a intentar es darle algunas herramientas en función de cómo se analiza la información de mortalidad y obviamente tener una dimensión de lo que pasa en Argentina con los accidentes de tráfico. Entonces, lo primero, uno es tener, por ejemplo, ¿qué pasa con la mortalidad por accidente de tráfico a nivel mundial? Es decir, la OMS le da algo de bolilla a los accidentes de tráfico. Es importante el accidente de tráfico, bueno, accidente de tráfico. Entonces, bueno, sí, indudablemente hay, después vamos a ver por qué se le da tanta importancia a los que se denominan, ¿cómo se llama? Causas externas de mortalidad, que incluye todos los accidentes, incluye también suicidios, entonces, todo eso está dentro de un paquete de que son causas externas, que no son enfermedades, que no son eventos, etcétera, sino que es algo que externa a la persona y produce la afección. Entonces, el accidente de tráfico a nivel mundial determina que hay 1,3 millones de personas que fallecen por accidente de tráfico, que la Asamblea Mundial lo tomó dentro de la agenda para el 2030, acá también metiendo algunas cosas que tienen que ver con la salud pública. El 2030 tiene lo que se denominan los Objetivos de Desarrollo Sustentables, que son sin número, no con número, pero muchas metas en función de mejorar la calidad la calidad de vida de la población mundial, y eso incluye tanto enfermedades transmisibles como no transmisibles, como obviamente el abordaje del hambre, como obviamente el medio ambiente, etc. Entonces son un número importante de metas, y dentro de esas metas también está la reducción de las muertes por accidentes de tráfico, que es lo que buscan, y acá haciendo una comparación con tuberculosis, que básicamente es mi campo de análisis, el tuberculosis también tiene bajar a la mitad el número de muertes o la incidencia, en este caso es reducir a la mitad para 2030 las muertes por accidentes de tráfico. Tienen un gran impacto sobre el PBI de los países, eso se debe principalmente a la atención de muchas veces las víctimas de accidentes de tráfico y su posterior y después posteriormente el gasto que se tiene. Las defunciones tienen que ver muchas veces no con el que maneja o el que tiene, sino con aquellos que usan la vía pública, peatones, ciclistas y motociclistas. Eso también vamos a ver algunas cositas interesantes en Argentina. Y a pesar de que vamos a ver que los países de bajos ingresos tienen por ahí menos capacidad para tener vehículos, etcétera, gran porcentaje de la mortalidad se produce en esos países. Y obviamente también tiene un impacto diferencial de otras patologías que son priorizadas a nivel mundial, que se afecta a jóvenes, y eso lo vamos a ver claramente en la información que vamos a presentar.
como les decía, ¿por qué está dentro de la agenda mundial los accidentes de tráfico? Bueno, básicamente primero porque está dentro de las 10 primeras causas de muerte. Ahí no, apareció tuberculosis, que bien, en verdad debe ser para países de bajos recursos, pero apareció. Pero está octava, las injurias por accidente de tráfico, obviamente, debajo de las enfermedades del corazón, debajo de la de EPOC, debajo de enfermedades respiratorias infecciosas, pero empieza a tener, fíjense ustedes que estamos hablando de las 10 primeras causas de muerte mundiales. Entonces, fíjense ustedes que estamos hablando de una importante magnitud lo que se produce por muertes por accidente de tráfico. Y allá están las tasas comparadas 2013 con 2016, que es la última información disponible por regiones, y bueno, básicamente hay un descenso donde en los países de Europa, en los países en general de altos ingresos. Y esas tres roscas, sí, creo que se llaman gráfico de rosca, pero que ven ahí abajo muestran el porcentaje de población, el porcentaje de muertes por accidente de tráfico y el porcentaje de vehículos que hay en cada país. Fíjense ustedes qué interesante, los de alto poder socioeconómico tienen el 15% de la población y obviamente una mortalidad que representa solo el 7%. Pero los de medios representan el 76% de la población, el 80% de las muertes y el 50%, el 59% de los vehículos, mientras que los países desarrollados tienen casi el 40%, tienen el 15% de la población, pero el 40% de los vehículos, y una tasa casi 10 veces menor de mortalidad, una proporción 10 veces menor de mortalidad. Eso quiere decir que hay determinantes, que no es solamente que haya autos o haya características que tengan que ver propiamente solamente con el tráfico, que determinan que existan en estos países una alta carga de mortalidad por accidentes de tráfico. Esto es para verlo a nivel global. Están las 5 categorías que tienen que ver con si son motos, si son autos, si son ciclistas, si son peatones. Y fíjense ustedes que hay un cambio de proporción según la región. Por ejemplo, la región del África tiene un gran porcentaje ¿cómo se dice?, de pedestres, de accidentes en peatones, mientras que los otros países van cambiando, y vamos a ver que que dicen autos de motor con 2 o 3 ruedas, es uno de los componentes que cambia radicalmente cuando veamos una mortalidad a nivel nacional. Pero fíjense que siempre es un porcentaje importante hasta que se llega a Asia, donde casi el 50% de las muertes está relacionada con gente que anda en moto. Fíjense ustedes que las bicicletas o los ciclistas no es un porcentaje muy alto en casi ninguno de los continentes, excepto obviamente en Europa, donde aumenta un poco en función también de las distintas características que tiene la movilidad en cada uno de los países. Entonces, fíjense ustedes que el perfil, que parece una cosa que ustedes digan accidente de tráfico, y tiene un perfil totalmente diferenciado, ya sea en países pobres o países ricos, y también un perfil diferenciado de acuerdo a las características y a la cultura que tiene cada una de las regiones en su forma de moverse. ¿Qué pasa en Argentina? Entonces, acá tomo lo que decía la doctora. Nosotros tenemos información cerrada de mortalidad del 2019. Estamos ansiosos esperando el 2020 para hacer el famoso trabajo de exceso de mortalidad por COVID, pero todavía no tenemos la base disponible como para hacer un trabajo exhaustivo de esa situación. Queremos ver si realmente hubo un exceso de mortalidad a partir del COVID, o hubo reemplazo de mortalidad en el sentido de que muchas de las muertes que podrían haber sucedido por otra causa sucedieron por COVID, sobre todo aquellas que están asociadas a enfermedades no transmisibles. Entonces, ¿pero qué sucede en Argentina? Acá están las 20 primeras causas de muerte en Argentina.
Vuelvo a insistir, todo esto sale del certificado estadístico de defunción, que es llenado por el médico que atiende al paciente, y por lo tanto toda esta información se va procesando hasta llegar a este consolidado. Fíjense, se repite sistema circulatorio como la principal causa de muerte del país, casi con el 30%, tumores malignos, y ahí tienen, fíjense, ¿quién es el tercero? El tercero son aquellas patologías mal definidas o desconocidas, es decir, donde el certificado de defunción no puede determinar de qué se murió. Fíjense ustedes, estamos hablando casi de 23.000 certificados de defunción de nosotros no podemos reconocer la causa de mortalidad que estuvo incluido o cómo se murió esa persona. Es un 6%, pero fíjense que es la tercera. Si uno ve, es la tercera causa que se puede agrupar de códigos de mortalidad, porque hay un código particular que cuando uno no puede hacer eso le pone un código. Después vienen las enfermedades infecciosas, las enfermedades del sistema urinario, insuficiencia renal, etc. Diabetes, enfermedades del hígado, eventos de intención no determinada. Esto, si bien obviamente tiene más que ver con no accidentes, sino con eventos de ataques, etcétera, a veces quedan incluidas o se mezclan un poco con los accidentes de tráfico. Pero el accidente de tráfico aparece como novena causa de muerte y da con una mortalidad de 3.548 casos, y eso es el 1% de toda la mortalidad del país. Tengan en cuenta que la mortalidad del país son 300.000 muertes, 350.000 muertes, y dentro de las 9 primeras causas de muerte se incluye el accidente de tráfico de vehículos de motor. Si ustedes, si alguno tiene contacto, por ejemplo, con las asociaciones que se dedican al seguimiento, Luchemos por la Vida, bueno, ellos, digamos, dicen que ese número es muy bajo, que es casi el doble, porque ellos también registran las mortalidades tardías, por ahí que no se registraron inmediatamente o cercanos o relacionados con el accidente que se produce, y eso siempre generó alguna tensión, pero básicamente vamos a ver que el perfil que muestra este tipo de mortalidad también da datos muy interesantes. Después vienen suicidios, inclusive secuelas, eso ya es otro tema que también vamos a analizar, pero bueno, el nuestro está más relacionado a que quizás ustedes algo que tienen, digamos, más cotidianamente de ir a distintos eventos donde se produjeron accidentes de distintas características, y eso es lo que vamos a analizar para poder sacar algunas conclusiones. Esta es la evolución. Entonces, si uno ve la evolución del número de muertes por accidentes de tráfico en Argentina entre el 2001 y el 2019, ¿qué dice? Bueno, aumentó hasta el 2013 y después bajó. Bárbaro, estamos bárbaros. Digamos, indudablemente hicimos algo para que la gente se muera menos de accidentes de tráfico, y no deja de ser una conclusión válida. De hecho, fíjense, casi hay 2.000 menos muertes por accidentes de tráfico entre 2013 y 2019, lo cual obviamente debe ser analizado para ver en dónde, por qué. Si estuvieran acá yo les preguntaría que me den su hipótesis de quiénes son, por qué bajó, quién bajó, qué bajó. Yo les digo, acá va a estar incluido todo: accidente de tránsito, de vehículo, de moto, de bicicleta, de tren, ¿cómo se llama?, de autobús, de camioneta, etc. Entonces yo les preguntaría a ustedes si tienen alguna hipótesis de cuál es el descenso, y que si ese descenso solamente nos da alegría. Que digamos, bueno, sí, o por supuesto que da alegría, porque son 2.000 muertes menos, pero no necesitamos hacer mucho más, sino seguir viendo cómo sigue bajando. Bueno, acá es cuando uno empieza a meterse dentro de los datos, y es donde también empieza a querer que el dato tenga calidad, pueda poder sacar la mejor conclusión posible. Y la primera es, es esta. Y acá también, si hubiera parado un poquito y le hubiera dicho, no les puse allá las referencias, se las puse encubiertas, para que me digan qué consideran que son por lo menos las 3 primeras curvas, las 4 primeras curvas. Hay una que tiene que ver con la calidad de la información, pero hay 3 curvas que determinan realmente un perfil diferencial del comportamiento de los accidentes de tráfico en los últimos años.
Entonces yo le pediría por ahí qué significa la verde, qué les parece a ustedes que es esa verde, a qué se refiere esa verde, a qué se refiere la otra verde más oscura y a qué se refiere la roja, que tiene un descenso bastante también importante en todo el periodo. Como para que ustedes, a ver si pueden llegar a vislumbrar qué pasó, porque vieron, todo junto era todo, parecía todo bárbaro en el sentido de que, bueno, disminuía, pero ahí ya hay algo que nos está matando, que es la verde esa oscura, sube, 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 bajó en el 2019, pero también hay que ver después si no vuelve a subir. Entonces ahí ya... ¿Me disculpás un ratito? Sí. Estaría bueno que como consigna decirle a los alumnos que compartan en el chat el pensamiento, Sí, total es solamente para tirar, digamos, exacto. qué es lo que piensan, qué es lo que sospechan, Sí, y sí, sería sí, bueno sí, para sí. interactuar. Sí, les preguntaría si ellos, yo les digo, miren, tomamos 4 o 5 de las clasificaciones. Dijimos que teníamos camioneta, furgoneta, automóvil, motos, peatones. Y sin especificar el vehículo, que es donde yo empiezo a decir, ay, ¿por qué no pusieron eso? Entonces, ¿cuál les parece a ustedes que es cada una? ¿Cuál les parece que es la verde? ¿Cuál les parece que es la otra verde más oscura? ¿Cuál les parece que es la violeta? ¿Y cuál les parece que es la roja? Si tienen ganas de escribir, solamente es un juego, cosas. Quizás alguno tenga conocimiento a partir, quizás hasta de la intuición, porque creo que hay una situación bastante intuitiva del conocimiento de la realidad actual del país, que les va a decir, y probablemente ese aumento se deba a... ¿Hay alguno que quiere? Yo no veo el chat acá, eso es lo que pasa. ¿O sí? Hasta ahora nadie ha escrito nada. Pueden escribir, levantar la mano. Bueno, Lo dejo. bueno. Nadie está evaluando nada, les aviso por la duda. Bueno. No, por eso, es para interactuar. Sí, por eso es distinta la virtualidad. Yo acá los tendría algunos, ya lo hubiera dicho vos. Pero no importa, no importa, es así y ya. Bueno, a ver, eso es indudablemente que esa magnitud que vimos de ese paquete que vimos en el gráfico anterior que hablaba de accidentes de tráfico, está desglosado por tipo de transporte. Ese tipo de transporte, vuelvo a insistir, puede ser un auto, puede ser una moto, puede ser una bicicleta, puede ser el que camina, etc. Entonces, ya nos muestra, y cada una de esas calificaciones está en esas gráficas, nos muestra que hay algo que no es homogéneo, que ese descenso no se debe a que todos los accidentes de tráfico bajaron, sino que hay un componente diferencial. Y ese componente diferencial, yo creo que muchos lo deben haber adivinado, que es la aparición de las motos. Las motos aumentaron en los últimos 10 años su caudal, o ¿cómo se dice? La cantidad de motos circulantes, y eso generó también un aumento, una participación en esta mortalidad de las motos en los accidentes de tráfico. Fíjense ustedes que los automóviles tienen una reducción muy importante en los últimos años, y eso también debe ser analizado, y vamos a ver si la epidemiología también nos da digamos, alguna visión de por qué puede haber sido eso, pero indudablemente los que conocemos el cambio del perfil de circulación a nivel de las grandes ciudades, sobre todo de las motos, sí podría decir, y sí, probablemente el asunto de la mortalidad de accidente de tráfico con motos sí puede haber aumentado. El no especificado, vuelvo a insistir, la calidad de la información no me permite, así que eso puede estar, o puede ser un auto, o puede ser un peatón, o puede ser una moto, bueno, pero indudablemente también estuvo al descenso en el último periodo, lo que estaría indicando que quizás está más relacionado con el automóvil que con otra cosa. Y después el peatón bajó casi de 800 a 400 muertes, o a 300 muertes anuales en ese periodo, lo cual también indica que tenemos que analizar o ver cuál puede ser la
la razón de ese descenso, y ahí, bueno, obviamente después vamos a ver si la epidemiología también nos da alguna respuesta, pero también lo da la regulación. Eso es casi seguro. Entonces, ¿qué hago yo con esto? Perdón, Bueno, perdón, doctor. Hay ¿sí? una comentario que necesita la doctora lo quiere leer. Sí, ¿Me escuchás, Hugo? sí, perfecto. Bueno, el doctor Juan Tolizo dice, en mi opinión puede ser una suma de factores, principalmente el aumento de la seguridad en los vehículos, disminución de lesiones y de mortalidad, y aumento de controles a nivel de las distintas provincias, como controles viales, será, entre Exacto. otras. Es lo Es que la opinión de él. estoy totalmente de acuerdo con él. Estoy totalmente de acuerdo con él. Después vamos a ver otro sistema de vigilancia al final que nos da algunos datos de eso, pero desde la epidemiología también. Pero creo que el mayor impacto, como dice el doctor, tiene que ver con las regulaciones, sobre todo la parte automóvil y las regulaciones que también están para motos, pero que no se cumplen. Entonces, ahí hay todo un juego que indudablemente, fíjense ustedes, que se puede evidenciar analizando el último eslabón de la cadena de eventos, que es la mortalidad por estas causas. Entonces, fíjense ustedes que acá hay un gran impacto en la parte de automóvil, un aumento en aquellos que motor, como es motor de 2 o 3 ruedas. De 3 ruedas, en verdad, si uno analiza, está diferenciado, no hay casi nada, porque en triciclo es... no sé por qué está así, pero es internacional el motor de 2 o 3 ruedas. Será por la gente por ahí, los países asiáticos que usan esos triciclos para transportar personas, pero en el caso nuestro no tiene impacto, sino que se refiere básicamente a vehículos de 2 ruedas, que son las motos. Y un descenso en el peatón, que ahí también tiene que ver, insisto, creo con muchas regulaciones y obviamente con educación vial en relación a... esta situación. Entonces, fíjense ustedes, ya con 2 datos teníamos el impacto, sí, es importante la mortalidad en Argentina de accidente de tráfico, está dentro de las 10 primeras causas, pero no es solamente el auto, no es que viene un auto y ¡pah! Y todos los que tienen auto son unos asesinos al volante, sino que hay ciertas características de ese paquete que está determinando que no. El automóvil en estos momentos está mostrando un descenso, por las razones que decía el doctor, o por otras razones, que está diciendo, bueno, sigamos por este camino, mientras que la moto no están mostrando eso, están diciendo, no sigamos por este camino. Con eso ya tenemos un primer, digamos, apreciación de lo que está sucediendo con los accidentes de tráfico. Estas son bastante áridas, pero es interesante verla. Esta es la tendencia, perdón que está hasta el 16, pero en verdad mi error fue mío, que creía que la habías construido hasta el 19 y no las construí hasta el 19. Entonces, básicamente es varones y mujeres, que son las dos primeras, la primera curva, fíjense ustedes, que ya acá ya empiezan a ver empieza a haber una desigualdad, por así decirlo, de sexo. La mayor mortalidad se produce en varones, casi 3 veces más que la mortalidad en mujeres. Como esas son tasas, el riesgo de morir por un accidente de tráfico es casi 3 veces más en varones que en mujeres, y como vemos hay una cosa particular, que acá sí, después tendríamos que empezar a meternos para ver, mientras que en hombres es diferencial totalmente por edad, fíjense ustedes que los grupos de 20 a 24 o de 25 a 29 son totalmente diferentes al riesgo de mortalidad de 15 a 19, en las mujeres hay una superposición. Y eso, bueno, también es una cosa a analizar en función de cuál es la característica del uso de los vehículos o del transporte por parte de los hombres y por parte de las mujeres. Y es muy interesante, no es que yo tenga la conclusión de esto, pero lo que quiero mostrarles a ustedes es que el avance, el análisis de información nos va metiendo en, por ejemplo, si yo tuviera que hacer en estos momentos una campaña de concientización de alguna situación relacionada con el accidente de tráfico y tengo, voy a decir, estoy haciendo una hipótesis, gente, tengo pocos recursos, quizás me focalizaría en hombres de 20 a 24 años, en algún grupo iría a las facultades, etcétera. Lo que voy es que la información tiene que servir para ese tipo de acciones, para poder focalizar y tener impacto, porque si yo tengo impacto en el grupo, en los jóvenes de 20 a 24 años, y bajo la mortalidad 2
10 puntos en eso, tengo un impacto enorme sobre la mortalidad general. Básicamente es eso, pero fíjense que hay un perfil muy diferenciado entre hombres y mujeres en relación al accidente de tráfico. Lo otro también que es interesante es cambió el perfil, y cuando vi las tendencias, sí, tiene que cambiar el perfil, porque las motos no eran tan importantes antes, y después sí. Y acá hay una comparación en 3 trienios, 2001-2003, 2009-2011, 2017-2018, sobre cuáles son los tipos o el modo de transporte, y fíjense ustedes el componente automóvil. Representaba el 36%, y ahora está, si no me equivoco, en un 30%. Pero fíjense las dos ruedas. Del 8% pasó al 14% y pasó casi al 30%. Fíjense ustedes cómo cambió el perfil, no voy a decir brutalmente, pero estamos hablando de 20 años. Hay patologías que en 20 años se mantienen, y bueno, por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares mantienen su tendencia, digamos, hace muchísimo tiempo, o la enfermedad respiratoria, lo cual no es bueno, también mantiene, y es más, mantiene una tendencia al ascenso. Pero en este caso cambió muchísimo la participación o la proporción de muertes por motos, o accidentes de tráfico relacionados con motos, en los 3 trienios. Y eso ya muestra que acá, por ejemplo, ya obviamente si yo fuera un gestor, un decisor, o gestor también, tendría que tener en cuenta de volver a rever cuáles son las acciones que puedo llevar adelante para poder impactar sobre la mortalidad de accidentes de tráfico. Como ven ustedes, hablo de trabajar sobre las motos, pero hablo sobre el general siempre, que a la larga todo esto me va a mejorar obviamente todo lo que tiene que ver con accidentes de tráfico. Fíjense que esto es claramente un cambio de perfil de mortalidad por accidente de tráfico. Entonces ahora, vuelvo a la pregunta que les decía al inicio, si uno lo llama y le dice, vamos rápido por un accidente de tráfico, ¿qué dirían ustedes? A ver, un hombre en moto entre los 20 y los 35 años. Se los digo digamos, en tono un poco jocoso, pero lo que voy es que para eso sirve muchas veces la epidemiología, para definir, para alertar, porque me imagino que no debe ser lo mismo ir a un accidente que solamente es una moto, o si es un peatón, o un peatón con una bicicleta, etc. Me imagino que no debe ser lo mismo. Pero esto lo que sirve es que probablemente ustedes tendrían que estar preparados para un gran porcentaje de sus accidentes que van a atender en algún momento esté relacionado con gente joven, en moto, y, ¿cómo se llama? Y varones. Solamente a los fines de que cómo se va definiendo el perfil de estas características. Lo otro es ver qué sucede para cada uno de los componentes por también varones y mujeres. Pero acá ya metiéndonos en cada uno de los componentes. Fíjense ustedes, el doble en peatones, el doble de los que fallecieron en un accidente de tráfico y era peatón, es varón, y la mitad son mujeres. Los que andaban en bicicleta, 9 veces más eran varones. Pero fíjense ustedes las motos. Fíjense la diferencia brutal entre las muertes en varones de accidentes de tráfico relacionados con motos, 1071 a 169. También es alta el automóvil, pero el automóvil es casi el doble, un poco más del doble, mientras que los otros son casi 7 veces más alto el número de fallecidos en varones que en mujeres. Por supuesto que en todos los otros está más o menos también, son siempre mayor varones que mujeres, excepto, fíjense, y lo voy a tomar porque me parece interesante, autobús, el colectivo. Entonces, ¿qué eso que tiene que ver? También tiene que ver con el perfil de transporte de las personas en un lugar. Fíjense ustedes que ese es el único donde las muertes en mujeres es mayor que la de varones. Fíjense que estoy hablando de mortalidad, del último eslabón de todo, pero hay cosas interesantes, dinámicas, con respecto a lo que yo estoy analizando, que me permiten ir viendo y armando y construyendo un perfil de la mortalidad por accidentes de tráfico, pero también un perfil de cómo se comportan los distintos, digamos, distintos estratos que yo voy analizando en función del transporte de personas. Entonces, fíjense ustedes, después hay otros, y sin especificar,
que en este caso es bajo, pero dentro de los otros también hay un poco de basura, pero fíjense que es interesante. Obviamente vuelve a destacar la participación, la mayor participación de hombres en los accidentes de tráfico. Y lo otro es ver la edad. Y acá también es una cosa interesante que a partir del análisis de esto vi el cambio de perfil. No lo esperaba, tengo que reconocer que no lo esperaba, pero sí se notó un cambio de perfil, por eso agregué la gráfica de la derecha. Fíjense el gráfico, son el número de muertes en función del modo de transporte. Y el de 20 a 29 años en este momento se transforma en el mayor, o el que tiene mayor número de muertes, y obviamente está constituido principalmente por accidentes de vehículos de 2 ruedas, mientras que bajan. Entonces dije, uy, bueno, esto se debe haber mantenido durante el tiempo, pero no, fíjense que ahí hay un decenio analizado entre el 2005 y el 2016, el mayor número de muertes se daba en 30 a 39 años, y era el automóvil el que tenía mayor impacto. Fíjense que eso también cambió. Entonces, vuelvo a insistir, todo esto tiene que servir para construir un perfil o una caracterización del evento que estoy analizando para posteriormente decir, miren, chicos, esto es así, así, tendríamos que ir por este lado para poder controlar o mejorar esta situación. Esto es un juego también, pero no está ni tampoco lo vamos a poder hacer porque es bastante complicado. Pero no se asusten. ¿Esto qué es? Porque yo les preguntaría, a ver, quizás si por ahí uno me quiere contestar, una persona me quiere contestar, ¿cómo analizarían la información? ¿Por la provincia donde ocurrió el accidente o por la provincia donde es residente el que falleció? ¿Qué les parece a ustedes que es el mejor análisis? Yo les voy a decir una cosa, tuberculosis, lepra, hasta dengue, cardiovasculares, cáncer. Yo con los ojos cerrados analizaría por residencia del fallecido. ¿Qué les parece a ustedes en un evento de estas características como es el accidente de tráfico? ¿Es conveniente analizarlo por residencia del paciente o del fallecido o por ocurrencia del fallecido? ¿No me van a contestar? Y un poco ya dije la respuesta. Lo demás es, porque bueno, uno sabe que existen las famosas zonas endémicas. Exactamente. En cuanto a las patologías como tuberculosis, Chagas y demás. Así que bueno, supongo que acá tiene que ver con no con el lugar de la residencia. Exacto. ¿Puede ser? Sí, perfecto, porque básicamente el accidente ocurre, la mortalidad en general ocurre en el momento que se produce y en el lugar donde se produce el accidente. Por lo tanto, y ahí se va a ver, ahora sí, si se los voy a explicar, se van a dar cuenta. Fíjense ustedes Ciudad de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires, si se van al extremo, allá al otro extremo, donde dice total, tiene muertos residentes en Cava, 2.181. Pero solamente murieron en Cava 1.030. El resto murió por accidente de tráfico en otra provincia. Lo mismo pasa en Buenos Aires. Cuando ustedes encuentren en ese juego de números, que no es fácil, yo sé que no es fácil, pero solamente a los efectos de que por ahí cuando se hace una cosa así muy general y dicen, bueno, ahora por provincia, y cuando uno dice va a analizar mortalidad por provincia, es raro que uno analice por lugar de ocurrencia, porque por ejemplo, si uno tuvo en Cava, en La Matanza, un cáncer, probablemente muera en Cava, en un hospital de referencia, pero en verdad lo que uno puede analizar es la residencia para ver si no estaba cerca de alguna fuente de contaminación o lo que sea. Pero en este caso no, en este caso se debe analizar en el lugar que ocurrió. Fíjense, provincia de Buenos Aires, de los 24.000 que tiene en este periodo, 21.000 producen en Buenos Aires, pero después está distribuido casi por todos los lugares del país. ¿Por qué? Porque hay gente que tuvo accidente o en Córdoba, cuando se fue de vacaciones, o en San Juan, etc. Cuando ustedes vean como es Cava, Buenos Aires, cuando vean número en esos 4 cuadraditos así, como puede ser, por ejemplo, entre Neuquén y Río Negro, si ustedes se bajan a Neuquén y Río Negro y van por la columna de Neuquén y Río Negro, van a ver que
los 4 números tienen un número importante, 1200, 150, 120, 100. Bueno, eso es ahí son provincias limítrofes, porque para que se dé eso tienen que ser limítrofes, para que estén cerca en la tabla, provincias limítrofes con algún lugar que genere alguna dificultad. Y ahí ustedes saben muy bien que está todo lo que tiene que ver con General Roca, Chipoleti, Neuquén, que es un lugar bastante complejo donde se producen muchos accidentes. Entonces, probablemente se juega en función de que son residentes en Río Negro, son residentes en Neuquén. Pero el análisis en sí de la mortalidad por accidente se debe hacer por lugar de ocurrencia. Porque de nada me sirve saber que la persona vivía en Buenos Aires si se pegó un palazo en San Juan. ¿Por qué? Porque mi análisis de riesgo va a estar en San Juan, obviamente que también va a estar en la persona, en el sentido que puede haber alcoholizado, lo que sea, pero puede haber también alguna situación que tiene que ver con el lugar donde se produce el accidente. Vamos a ver una pequeña investigación que analizó si el lugar del accidente había un árbol cerca, estaba iluminado, pero bueno, básicamente a los fines de que, solamente acá es a los fines, podría decir académicos, de que el mejor análisis de la mortalidad por accidente se hace por ocurrencia, porque en verdad el riesgo de tener muchos accidentes es en el lugar donde se produce el accidente. Si yo tengo una alta tasa de accidente por ocurrencia, es muy raro que solamente esté relacionado con el individuo, porque si no, justo tuve la suerte de concentrar todos los individuos que tenían algún problema que se fueron a pegar un palazo. Entonces, eso es algo que también tenemos que tener en cuenta. A lo mejor te digo una obviedad, pero si uno analiza los accidentes de tránsito en las rutas de la costa, por decirte, exacto, o en las sierras, el número debe ser más alto y probablemente no sean residentes del lugar del accidente. sí. Pero bueno, insisto, quizás es una obviedad, pero me parece que es práctico decirlo. Sí, no, hay un ejemplo en una de las rutas del sur, me acuerdo que Neuquén, creo que una ruta de Neuquén, no recuerdo ahora, que tiene una altísima tasa de accidentes, que claro, si uno lo compara con los accidentes por ahí que se producen en Cava todos los días, es baja, pero si uno lo analiza por lugar de ocurrencia y lo compara con solamente las rutas alrededor de ese lugar, el nivel era altísimo, por lo tanto sí es muy importante. Y bueno, también tiene una característica que yo no la puedo hacer acá porque tengo la información global. Lo vamos a ver en una pequeña investigación que hay ahí, que es focalizar, es decir, si yo puedo georreferenciar dónde se producen los accidentes, obviamente voy a lograr mucha más rica información de por qué puede haber sucedido ese accidente. Para seguir, no sé qué, ¿cómo vamos? Bueno, acá sí sería distinto de lo que hoy te dije de las estadísticas de COVID que están yendo así en el día a día, que por eso no se pueden prever. Pero estas bueno, son una lucha, doctora. Es una lucha de muchos años de querer tener antes de las estadísticas de mortalidad, porque realmente dan muchísima información y muy buena. Pero bueno, el sistema implementado hasta el momento genera un año de retraso de los datos. Entonces, bueno. Pero de todas maneras me parece que, bueno, sí o sí generan estas conclusiones de decir, bueno, hay que tomar el... Sí, sirve para... Por las tasas y... Sí, estoy de acuerdo. Digo porque como ya es tarde para que no me echen. Este es un tema interesante, pero se ve mal la filmina. Acá están todos los que habíamos: peatón, ocupante de vehículo, de 2 ruedas, otros modos de transporte, relacionados con la colisión, porque también lo da la información de mortalidad. Es decir, el peatón. Los atropellaron todos autos, y acá hay un dato interesantísimo que yo no es que no lo supiera, pero no esperaba que la diferencia fuera tal. Si ustedes ven el peatón, ven la primera columna que dice peatón, dice tránsito, que hay 1000 casos fallecidos. Bueno, hay un número que son, espero poder leerlo, pero uno es que un animal lo atropelló, después hay uno que lo atropelló una bicicleta,
Pero fíjense, el 399 es que lo atropelló un tren. Fíjense ustedes, casi el 30% de la mortalidad por accidente de tráfico en peatones es porque un tren lo arrolló. El otro grande, que es 368, es por automóvil. Pero fíjense ustedes qué interesante que cuando uno empieza a discriminar la información, donde uno cree que el peatón, bueno, todos fueron, los levantó un auto en alguna avenida. Pero no, fíjense, y un porcentaje muy alto, sobre todo, para quizás el que vive en Cava no le llame la atención, pero nosotros, que estamos acá, donde los trenes son bastante, no hay circulación de trenes frecuentes, a mí me llamó la atención. Fíjense que de esos 1000 casos de peatones que fallecieron, 399 fue relacionados con un tren. Y eso me parece que es interesante. Vuelvo a insistir, es que cuando uno analiza la información es como va sacando y armando esto que yo digo, que es lo que sirve posteriormente para tomar una decisión. Después, no quiero, porque yo mismo estoy perdido, porque no veo muy bien y no veo tampoco en la pantalla que tengo acá, para dar alguna otra cosa. Es así porque cuando lo armé me llamó la atención y me pareció destacarlo. Pero también es muy interesante porque acá es el modo de transporte, pero ¿contra qué colisionó? Entonces, el automóvil, fíjense, hay 5.400 aproximadamente, de los cuales hay muchos sin especificar, pero la mayoría tiene que ver con chocar con otro automóvil. Entonces, eso también da un dato de cuál es la característica de la mortalidad o cuáles son las características que se generan para que se produzca este famoso número que empezamos al principio de muertes por accidentes de tráfico. Esto es lo que le decía. Esto es, por ejemplo, un trabajo muy interesante que se hizo en Lanús en función de ver los accidentes de tráfico. Ellos sí tenían otra información aparte de la mortalidad, que es el dato de donde se ocurrió el accidente. Entonces, ellos agarraron, georreferenciaron los accidentes y fueron sacando mapas de calor. Pero aparte de los mapas de calor, que obviamente ahí tienen una ruta que es claramente que deben abordar alguna acción de control en ese lugar, que es donde están los 3 puntos rojos fuertes, hicieron también un análisis de otra información. Si había luz cerca de donde se produjo el accidente, si había una ciclovía, si había un árbol cerca, si había semáforo, si había una cuestión que controlara la velocidad, qué tipo de calzada, etc. Y con eso tratar de dimensionar si había alguna característica que generaba o disminuir el número de accidentes o aumentar. Y realmente sacando lo que se denomina la razón, lamentablemente se ven mal, no sé por qué. Pero bueno, pero se los digo en palabras. La razón de media esperada, que significa hay un cálculo de yo tengo este número de accidentes, pero espero por alguna cuestión de los datos que estoy obteniendo, y la presencia de luminosidad es 0,70. Si es menos de 1 es porque eso mejora el nivel o baja la mortalidad por accidente. Fíjense que eso lo baja casi un 30%. La presencia de ciclovía no está relacionada porque el intervalo de confianza incluye el 1 y por lo tanto no. Pero ya, un árbol, cosa interesante, cerca de la calzada, aumenta casi un 48% la probabilidad de tener un accidente de tráfico. Fíjense ustedes, la presencia de un semáforo aumenta un 26% la probabilidad de tener un accidente de tráfico. Fíjense ustedes, esto es una investigación muy interesante, muy chica, muy corta, no tiene ni muy sofisticada tampoco, pero fíjense la calidad de información que da. Obviamente, si es semáforo, no es que vas a sacar el semáforo para que no, tenés que ver que lo cumplan. Pero, por ejemplo, eso de arbolar por ahí muy cerca de la calle podría estar determinando que una mala maniobra o una situación particular genere un desenlace fatal, porque el accidente puede producirse, pero acá estamos hablando de mortalidad. Entonces, fíjense ustedes que este es otro enfoque del análisis de mortalidad que utiliza obviamente la información, pero después va y recoge otra información accesoria, que es dónde se produjo y cuáles son las características de los lugares.
creo que estoy terminando para que no... ¿Qué es lo que le decía? Bien, perfecto. Entonces, está bien, y bueno, bueno, ahora está la regulación de que todos usen cinturón de seguridad, que nadie puede manejar borracho, o mejor dicho, con alcohol, y que todos los que andan en bicicleta y moto tienen que usar casco. ¿Y quién los mide? Entonces hay otro sistema de vigilancia. Vuelvo a recalcar que parte de todo esto es hablar de dónde sale la información que ustedes usan, que es el sistema nacional, la encuesta nacional de factores de riesgo. Y si ustedes ven abajo, en las últimas preguntas, ahí tienen la encuesta de factores de riesgo, incluye desde diabetes, hipertensión, si tiene cáncer de cuello, etcétera, hasta preguntas como es prevalencia de uso de cinturón de seguridad, prevalencia de casco en moto, prevalencia de casco en bicicleta, y ahí ven ustedes que si bien uno puede buscar una explicación, fíjense que el uso de casco en bicicleta es como máximo en el año 2018, que fue la última, 18%, mientras el casco en moto, fíjense ustedes, que está cerca del 60%. Creo que está, a ver, la prevalencia de cinturón de seguridad que anda por ahí, no lo veo. El cinturón de seguridad, que es el que se evaluó en todas las encuestas de factores de riesgo, la otra fue una agregada últimamente, empezó en el año 2005 con un 48% y en este momento está en un 72%. Fíjense, y coincido con lo que dijo el doctor, que probablemente llegar a ese porcentaje del 72% después de ser solamente el 50%, tiene que ver con las regulaciones y los controles. Y después está el manejo con alcoholizado. Fíjense que ahí habla de un 11%, un 12%, pero bueno, ustedes saben muy bien que esa medida es bastante compleja de hacer, pero está incluida. ¿Qué quiero decir eso? Que obviamente si yo hice una medida que tiene que ver con que todos usan el cinturón de seguridad, tengo que tener un registro, algo para poder medir si ese impacto existe. Bueno, uno de ellos es la encuesta nacional de factores de riesgo, que, yendo a otro tema, es si yo hago campañas de bajar tabaquismo, acá también puede haber el porcentaje de consumo de tabaco, si yo hago las famosas campañas de bajar la sal en la comida, acá tengo también el porcentaje de hipertensión, etc. Digamos, esta encuesta da información de todas aquellas enfermedades y factores de riesgo que no son vigilados universalmente. Esta encuesta no es periódica, mejor dicho, es periódica, cada 5 años, cada 3 años, porque en verdad son cambios de conducta, son cambios que se necesita tiempo para que se produzcan. Por último, esto es internacional, pero es básicamente lo mismo. Dentro del mismo documento que hace la OMS, pone si tienen las provincias, si tienen o no, las provincias, los países, si tienen o no regulaciones sobre cada uno de los temas que generan accidentes de tráfico. Y bueno, y ahí se ve también el uso de cinturón de seguridad. Fíjense que ahí creo que está también fíjense, el cinturón de seguridad habla de que es el 65% en los que manejan, pero el 44% en los pasajeros, que es otra información. Entonces, todo esto también es lo que uno tiene que alimentar para posteriormente tomar una decisión cómo mejorar esa información. Esto es solamente a los fines de que sepan, todo esto esa tabla que vieron, bueno, son todos códigos, y estos son los códigos que se codifica la mortalidad básica dentro del certificado de función. Cuando el codificador pone alguno de estos códigos, entonces cuando aparece en nuestro sistema que se relaciona con accidente de tráfico o con la enfermedad que sea. Pero les digo, fíjense que es un número enorme de códigos que componen un capítulo que se llama mortalidad por causas externas, y es el que se utiliza para analizar esta información. Y muchas gracias. Bueno, estoy mirando a ver si hay alguna pregunta en el chat. Están muertos. No hay nada. Así que bueno, vamos a tener que esperar a ver qué dicen los números de marzo del 2020, que mostraste donde se frenó la circulación y no había casos. ¿Qué pasó con los accidentes de tránsito? Hay que ver eso, sí.
Muy Es interesante. predecible, creo. De hecho, las pocas investigaciones que se hicieron con respecto a eso mostraron una baja muy importante, muy importante. Y seguramente Ojalá. se va a ver. Ojalá, y ojalá todo esto, los números y demás, se puedan llegar a aplicar en la prevención. Como buena generalista, me encantaría. Muy bien, Bueno, Hugo, no hay preguntas, listo. todo súper interesante. Esto, Darío, me queda guardada la información. Sí, la Sí, doctora, tiene. esto queda guardado, nosotros subimos la clase, subimos los power para que los chicos lo vean y si tienen alguna consulta se la trasladamos al doctor. Bueno, muchas Bueno, gracias, te doctor. dejamos descansar. Entonces, Hugo. No. Muchísimas gracias por la invitación y seguramente nos veremos el año que viene. Bueno, Perfecto, un placer. O en otro lugar, ojalá que te veas. Muy bien. bueno, Buenas noches. Muchísimas gracias. Chao, hasta Darío. luego.